Inteligencia Ergonomía artificial. transformadora, diseño universal y ajustes razonables para una inclusión laboral efectiva. Invitamos a todas las personas a seguirnos en las redes sociales de la Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental. En Facebook nos encuentran como Corporación SOA, en Instagram como Corporación SO, en LinkedIn como Corporación SOA y en Spotify como Voces de Prevención y en nuestro canal de YouTube. Ahora sí, continuamos con nuestro aprendizaje y para dar cumplimiento a la agenda, damos paso a la doctora Luz América Martínez Álvarez, quien es magíster en ergonomía de la Universidad Politécnica de Cataluña y un MBA con especialidad en dirección de proyectos de la Universidad del Mar, Chile. Sus bases como diseñadora industrial de la Universidad Nacional de Colombia se han enriquecido con una especialización en higiene y seguridad industrial. Recientemente obtuvo su doctorado en creatividad e innovación social y sostenible por la Universidad de Vigo en España. Mantiene un compromiso activo con la investigación y la docencia, como lo demuestra su reciente producción académica en 2024-2025, que incluye la publicación sobre la inclusión de la comunicación sorda en el entorno digital y laboral. Su trabajo refleja una clara orientación hacia la innovación. Recibámosla con un aplauso. Muchísimas gracias. Bueno, listo. Voy a poner entonces este acá. Hola, buenos días. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarme también en esta charla, que tiene que ver con, digamos que con todo lo que he venido estudiando, ¿no? Yo casi nunca digo, yo soy diseñadora, yo estudié diseño. Estudié diseño, estudié ergonomía, ahora innovación social y he intentado como estar siempre vinculando esto que he ido aprendiendo, pues en el trabajo investigativo. Y algo muy importante es que he tratado también de que ese trabajo investigativo pues no se quede únicamente en el papel, sino poder llevarlo y aplicarlo pues en las diferentes empresas, en las diferentes comunidades donde hay que hacerlo, ¿no? Muchas veces nos pasa eso en la academia y es que difícilmente nos abren la puerta de las empresas para hacer ese tipo de aplicaciones. Entonces, digamos que ha sido complejo hacerlo, pero se ha encontrado la forma de que las empresas que tienen personas con discapacidad vinculadas, pues nos ayuden también a determinar y a evaluar cómo está esa vinculación y qué podemos también hacer nosotros para mejorar, obviamente, esas condiciones. Paso acá, paso allá. ¿Dónde? Listo, ahí. Vamos a hablar entonces un poco de diseño universal y ajustes razonables para una inclusión laboral efectiva. Vemos en las empresas que normalmente se hace una integración de las personas con discapacidad, pero muy pocas hacen una verdadera inclusión, ¿cierto? Entonces, nosotros lo que hicimos fue empezar a trabajar con personas con diferentes discapacidades. Nos hemos centrado ahora último en la discapacidad auditiva, porque nos encontramos además muchas personas vinculadas, ¿cierto? Pero nos damos cuenta que el tema de la comunicación, pues sigue siendo, la comunicación y el acceso a la información sigue siendo una barrera muy grande para esta población. Entonces, hemos venido trabajando con ellos también y con las empresas, obviamente, que los vinculan para intentar lograr una inclusión efectiva. ¿Qué hemos venido haciendo? Nosotros, desde la investigación, construimos un modelo de inclusión laboral para personas sordas y ese modelo de inclusión laboral nos llevó a que el centro de ese modelo debe ser el cuidado de la cultura sorda, ¿sí? ¿Por qué? Las personas sordas aunque están dentro de la gran sombrilla de la discapacidad, ellos no se asumen como personas con discapacidad, ¿sí? Porque ellos tienen, y como lo expresan ellos mismos, yo no tengo ningún problema físico ni mental. El problema es que yo me comunico diferente, es como si yo fuera un extranjero, ¿sí? Y aquí no me quieren comprender. Yo quisiera comprenderlos, pero no puedo, ¿cierto? Yo no escucho, no hablo, por lo tanto. Entonces, por eso, la población oyente, o sea, nosotros, les generamos a ellos esa discapacidad. Como no tienen las mismas oportunidades, ni laborales, ni educativas, pues están dentro de la gran sombrilla de la discapacidad,
obviamente para poder tener recursos. De otra manera, pues no lo podrían hacer. En ese modelo, entonces, nos encontramos con que ellos se asumen como una cultura, que es la cultura sorda. Pero esa cultura sorda se vincula a una empresa que tiene una cultura organizacional y es donde choca, ¿cierto? Entonces chocan esas dos culturas, la cultura organizacional con la cultura sorda, ¿vale? Y muchas veces la organización pues no quiere hacer cambios o los cambios que hacen son mínimos. He ido en el Valle del Cauca a más de 227 empresas y me he encontrado en esas empresas 181 personas sordas vinculadas. ¿Cómo le generan, cómo le entregan a las personas la información? No, ellos entienden, o yo se los escribo por ahí, ¿cierto? Y cuando uno le pregunta a la persona sorda, dice, yo me esfuerzo muchísimo. Esa palabra, yo me esfuerzo, siempre está. Yo me esfuerzo por entender, yo me esfuerzo por hacerme entender, yo hago mímica para que me entiendan, ¿cierto? Entonces, todo eso lo hemos venido trabajando, hemos venido haciéndoles entrevistas, también a ellos les muestro un poquito de esto, tanto a las personas sordas como a las personas empleadoras. Y hemos visto ese choque, ¿no? Cómo los empleadores dicen, no, ellos están súper bien, aquí los queremos mucho, aquí ellos están muy contentos, muy comprometidos. Y cuando tenemos las entrevistas con las personas sordas nos dicen, es terrible, yo me siento muy solo, me siento muy frustrado, siento que la comunicación pues no me llega, muchas veces llego y han cambiado la producción y yo no me daba cuenta, ¿sí? Han cambiado los horarios o me han cambiado el turno y yo no sabía. Te dicen que yo soy desordenado, que no pongo cuidado, pero en realidad no sabía dónde estaba la información. Entonces, cuando hay una sola persona sorda, pues es muy complejo que todo el mundo esté pendiente, pues ya se les vuelve un compañero más, por un lado bueno, pero por otro lado, pues nadie está pendiente tampoco de darle toda la información que se requiere. Desde allí hemos entendido que hay una necesidad también de una formación laboral, ¿cierto? Para ellos. ¿Por qué? Porque las formaciones laborales, que también es algo, digamos que uno de los resultados de la investigación, es que las formaciones laborales no tienen un enfoque diferencial. Cuando uno les pregunta a las personas sordas, en este caso, ¿usted está formado en ergonomía? Porque lo hemos hecho. Dicen, no sé qué es esa palabra. No tengo ni idea qué es esa palabra. Cuando preguntamos al empleador, dice, claro, cada año se les habla de eso, por lo menos 2 veces al año. Se les da charlas, ¿sí? Pero es que ellos se quedan dormidos, ellos son muy perezosos para eso. Cuando les preguntamos a las personas sordas, nos dice, yo no entiendo nada, entonces me da sueño. O sea, yo estoy allí sentado 2 horas, pues yo empiezo a dormirme, entonces mis compañeros me tocan, ¿cierto? Como que despierte, yo me despierto, pero pues yo no entiendo qué es lo que está pasando allí. Entonces nos hemos dado cuenta que ese tema de la formación laboral, específicamente en ergonomía, pues porque soy ergónoma, entonces lo he hecho en ergonomía, pues tiene 2 enfoques que hay que tener en cuenta, ¿cierto? Desde la salud y desde el bienestar. Pero desde allí hay que hacer una adaptación específica a las personas sordas, por eso hicimos esas entrevistas a ellos para saber cómo es que ellos aprenden. En la literatura hay muy poco, sí hay, pero hay muy poco de cómo aprenden las personas sordas adultas. Hay muchísimo de los niños, muchísimo, pero no de una persona sorda adulta que tiene otras características, ¿sí? Porque los niños que están empezando a analizar su aprendizaje es porque están vinculados a una escuela. Pero si uno mira a los adultos, pues muchos no estuvieron en escuelas o estuvieron en escuelas con personas oyentes, ¿sí? Y desde allí, pues, ¿cómo aprendían? Los profesores nos interesaban por eso. Simplemente pues les daban la charla normal, les daban la clase igual que la recibimos nosotros y muchos de ellos, además expresado por ellos mismos, me dicen, yo no entendía nada en la clase, pero decían, ay, no, como él es sordito, así lo dicen ellos, ¿no? Que pase al siguiente año, no importa. Entonces, me he encontrado con personas que son bachilleres y no saben sumar, no lo saben hacer, porque estudiaron en colegios con nosotros y ellos simplemente los iban pasando porque de hecho asumían ya que no iba a ser profesional, ¿sí? Entonces, para ellos también, yo soy una persona inteligente, pero nunca me explicaron bien cómo hacer las cosas. Desde ahí, entonces, hemos venido trabajando en la creación de entornos laborales verdaderamente inclusivos y seguros.
para poder, haciendo estas adaptaciones, que ahora les voy a mostrar cómo las hicimos, esas adaptaciones de esas formaciones, concientizar a los empleadores sobre los ajustes necesarios, que también siempre los invitamos a ellos a que vengan a ver esas charlas para que ellos… y hemos sido, digamos que en esa parte, muy efectivos, ¿sí? Los empleadores dicen, no, yo no me daba cuenta de esto. De hecho, cuando ven algunos pedacitos de las entrevistas o cuando pasan y se dan cuenta de cómo están ellos respondiendo algunas preguntas, dicen, yo no he caído en cuenta, ¿sí? Yo no he caído en cuenta de que les hace falta esto otro, sino que siempre hablan de los intérpretes, ¿no? No hay plata para contratar a un intérprete. Entonces, pero no es únicamente el intérprete, sí hace mucha falta, obviamente, pero no es únicamente el intérprete, ¿no? Sino cómo está todo el ambiente laboral pensado para que en realidad haya esa inclusión. Y obviamente también lo que buscamos es empoderar a los trabajadores sordos sobre sus condiciones ergonómicas, ¿cierto?, en su trabajo diario. Cuando empezamos a hablar con ellos, ¿cierto?, a darles estas formaciones, ellos entonces empiezan a darme la seña de que sí, que es que le duele mucho, ¿cierto?, que se cansa, que sí, que eso es lo que siente, ¿cierto?, que eso es lo que le pasa en ese trabajo que está haciendo. Lastimosamente también pues, los empleados sordos que nos hemos encontrado casi siempre están en funciones digamos que muy de operario, ¿cierto? Nos hemos encontrado además con trabajadores profesionales o técnicos que no importa, están en trabajos operarios. Eso para ellos también es muy fuerte. Yo soy diseñador gráfico y yo traje la hoja de vida aquí y me dijeron, sí, venga, maneje esta máquina. Pero nunca se dan cuenta, le pregunto al empleador, ¿tú sabías que Kevin es diseñador gráfico? ¿Sí? No tenía ni idea. Simplemente como llega la hoja de vida de una persona sorda, pues la vinculan aparte como un operario más. Personas que han estudiado logística en el SENA, que han estudiado, son operarios, ¿sí? Y ellos pues aceptan el trabajo porque ya han buscado en muchas partes, ¿sí? No encuentran, entonces pues como todos nosotros necesitan la plática para su vida diaria. Bueno, en estadísticas globales nos damos cuenta que entre el 50 y 70% de personas sordas pues tienen una tasa de desempleo, ¿cierto? Es la tasa de desempleo mundial, es una tasa de desempleo bastante alta, mucho más alta que las personas oyentes, ¿sí? Por lo tanto, muchos de ellos lo que no quieren es seguir dependiendo de su familia, dependen de un hermano, ¿sí? La gente dice, ellos mismos lo expresan, es que la gente dice que nosotros somos muy mal geniados, pero es que me molesta que me pongan a hacer cosas que yo puedo hacer más, ¿cierto? Yo puedo hacer otras cosas, pero me ponen, no sé, me decía el otro día una señora, yo estoy trabajando en el terminal de transportes entregando papel higiénico en el baño público. Y yo estoy preparada para otras cosas, ¿sí? Pero pues para mantener mis hijos, pues tuve que hacer esto porque no había más, ¿sí? Entonces, ella me decía que muchas veces la regañaban allá porque decían que ella era mal geniada y que no atendía bien a los clientes, pero que tenía que entregarles un pedazo de papel higiénico, o sea, tenía que sonreír y estar agradecida porque soy sorda y entonces tengo que estar muy agradecida porque me dan 500 pesos y yo paso un pedazo de papel higiénico, ¿sí? Pero me regañaban mucho por eso y yo veía a mis compañeros que hacían lo mismo y a ellos no los regañaban, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas, pues con ellos hay que tenerlas muy en cuenta, también el tema de los accidentes laborales, hasta el 50%. Sin embargo, cuando uno habla, por ejemplo, con los empleadores, dicen, son los que menos se accidentan mucho menos que las personas oyentes, y es cierto, esa estadística es mucho más baja de lo que hacemos los oyentes, ¿cierto? Que está incluso llegando al 80%, ¿sí? De accidentes laborales. Pero en el estrés laboral, pues sí se manifiesta, digamos que es más alta que las personas oyentes, que es un 30%, y tiene que ver con la comunicación, ¿sí? Tiene que ver con la comunicación. Y tiene que ver además el tema del estrés, que está muy de la mano también con la depresión. Y es que ellos están en las empresas, pero no se comunican en todo el día con nadie. Entonces, ellos llegan a trabajar y la gente le dice, hola, y por la noche, chao. Pero nosotros que hemos estado aquí estos 3 días, hemos conocido gente, ¿cierto? Nos hemos enterado incluso de la vida de personas con las que hemos venido compartiendo de a poquitos, con ellos no pasa eso,
¿sí? A ellos nadie les pregunta por sus hijos, o bien pueden contar su día. Uno llega al trabajo normalmente y ¿cómo te fue? No, mira que anoche tal cosa, pasó esto, no sé qué, y esta mañana tal. Ellos no, hola y chao. ¿Sí? Esa es la comunicación que tienen en todo el día. Entonces, obviamente también entran en depresión muchos de ellos y hay una deserción laboral bastante alta también en esta población. Bueno, para ello nosotros hemos venido trabajando desde la innovación social algo que se llaman los juegos serios. De hecho, esta mañana había un taller sobre los juegos serios vinculados, nosotros estamos vinculando pues a esta formación laboral de personas sordas. Por eso les mostraba en estas diapositivas anteriores estos dos elementos, ¿cierto? ¿Para qué hemos venido desarrollando esto de los juegos serios? Primero, como desarrollo de una solución, ¿cierto?, específica para la población. ¿Cómo podemos trabajar los juegos serios para esta población sorda, específicamente en la formación laboral? ¿Sí? Un potencial significativo en abordar sus necesidades. En las entrevistas nos decían las necesidades que ellos tenían de formación, cómo podíamos hacer una formación específica para ellos. Nos contaban también además de la comprensión, ¿cierto? Cómo comprendo las cosas, cómo hago yo, o cómo las cosas me quedan más grabadas. Y nos pasa a todos. Yo creo que uno a veces como que siente, es que tiene esta discapacidad, bueno, en este caso de personas sordas que no la tienen, pero digámosle que están dentro de esa sombrilla, es que tiene esta discapacidad, entonces hay que decirle muchas veces las cosas a todo mundo. ¿A usted cómo aprendió a dividir? Yo me acuerdo que yo decía planas y planas y planas y planas de divisiones. Y ahorita me ponen una división así con la… El otro me pusieron una con 3 dígitos y yo dije, ¿cómo es que hacía esto? ¿Cómo era que se hacía? Uno se paraba aquí, ¿cierto? Y yo hice muchísimas. O le hablan a uno de algo, no sé, de algo médico. Yo no estoy directamente en el sector salud. Y, ay, sí, es eso, mira. Y después dicen a uno, ¿te acuerdas de esa enfermedad? Yo me acuerdo que me la dijeron, pero no me acuerdo bien. A todos nos pasan, ¿cierto? Si uno no tiene en su cabeza todo el tiempo la información, pues uno se le olvida eso. Pues a ellos también, igual. Entonces hay que seguirles reforzando siempre la información que se les dé. Y la aplicación de principios que tienen que ver con la práctica, pues en este caso de conceptos ergonómicos. Bueno, entonces aquí les voy a mostrar un poco cómo fue este desarrollo e implementación de estos juegos serios para poder hacer la formación en ergonomía de la población sorda. Nosotros hicimos un estudio cualitativo teniendo 2 metodologías, digamos que era un estudio multimétodo, ¿cierto?, donde trabajamos el diseño centrado en el usuario y la investigación basada en diseño. Desde allí, pues hicimos unas entrevistas con personas sordas y hicimos también unos grupos focales con los empleadores y con expertos en inclusión. Digamos que esas 2 informaciones que logramos, resultados pues que logramos recoger, pues hizo que pudiéramos trabajar más efectivamente en esos requerimientos de diseño para los juegos serios de personas sordas. Intentamos involucrar a los trabajadores en todas las etapas del diseño. Muchas veces se nos dificultó porque pues, las empresas nos decían, no, es que hoy no se puede, tal vez mañana. Entonces, a veces no podemos vincularlos a todos, sino a un grupito, ¿cierto?, en todas esas etapas para poder saber si sí estaba siendo efectivo lo que estábamos diseñando para ellos. Hicimos pues todo el tema de observación, ya cuando llegamos a las propuestas de diseño, cómo usaban las cosas, cómo era la usabilidad de estos elementos y si era efectivo pues, lo que estábamos haciendo, para mirar esa interacción, cómo estaban interactuando con los juegos y obviamente todo el tema de usabilidad. Trabajamos entonces con 11 trabajadores sordos para hacer los juegos, en la primera fase, ¿cierto?, que era de diseño. Para hacer los juegos trabajamos con 11 personas sordas, todos ellos usuarios de lengua de señas, muy importante para nosotros, porque pues tenía que haber un intérprete certificado, ¿sí? Muchos de ellos en esta empresa, hay más de 24 trabajadores sordos vinculados, pero muchos de ellos no son usuarios de lengua de señas, sino que leen los labios, bueno, y me explicaban también esto, ¿no? Me decían que en la casa nunca nadie aprendió la lengua de señas. Entonces ellos lo que hicieron fue aprender a comunicarse señalando las cosas, como los niños, ¿no?, cuando están aprendiendo a hablar, para comunicarse.
Entonces ellos aprendieron a comunicarse fue así, y no son usuarios de lengua de señas. Tenían que tener diferentes sectores laborales, diversidad en edad, en género, nivel educativo y experiencia laboral. Trabajamos también con 4 empleadores, 6 expertos en inclusión laboral, con ellos pues que hicimos los grupos focales y las entrevistas, y ya en la fase de implementación, pues con 24 personas sordas, también estuvieron oyentes, porque también nos interesaba, obviamente, que fuera juegos serios o una formación de inclusión, con inclusión, entonces no podíamos excluir a los oyentes, ¿sí? Y lo hicimos en un sector, en una empresa del sector calzado en la ciudad de Cali. Bueno, ahí les puse unas imágenes pues, de las diferentes entrevistas que se hizo con ellos. Decidieron ellos mismos hacerlas en mi casa, no en la empresa, ¿sí? Esta vez, en el proyecto que tengo actualmente, estoy trabajando con Sandra Joaquí, sí estamos yendo a las empresas porque estamos trabajando macroergonomía, pero acá ellos nos decían, no, yo quiero ir a su casa. Entonces, cuando vimos que todos preferían, porque yo les decía, si quieren yo voy a su casa, si quieren yo voy a su casa, que ustedes no se muevan. Pues me tocó sacrificar como 2 meses de domingos, porque querían ir los domingos, además. Entonces hacía 2 entrevistas en la mañana, 2 en la tarde, ¿cierto? A veces alguno no podía ir, entonces para dentro de 8 días, porque ellos se sentían más cómodos en este caso fuera de la empresa, para poder contar qué era lo que estaba pasando. Los intérpretes también tienen que ser personas, en este caso pues eran de una asociación que se llama Azor Cali, que son Asociación de Sordos de Cali, y ellos lo sienten como que ellos están de su lado, no del lado de la empresa. Si uno lleva el intérprete a la empresa, ellos asumen que ese intérprete es de la empresa y que la empresa entonces que le va a contar al empleador lo que ellos están diciendo. Ya ahora, pues como me conocen más, pues ya puedo ir y llegar, ya me saludan en las empresas, ¿cierto? Y saben que cuando llego con un intérprete, pues es mío, no del empleador. Entonces, eso ha hecho que haya una confianza, ¿no? Una confianza con ellos. Se les hizo a ellos las entrevistas, por ejemplo, el señor que está en la segunda foto, a pesar de que es sordo profundo, él habla, ¿sí? Aprendió a hablar. Entonces, le podía hacer la entrevista directamente a él, pero obviamente pues el intérprete estaba al frente dándole mi pregunta, ¿sí? Pero él sin embargo me contestaba hablando. Los demás pues siempre habían intérpretes certificados dando pues las diferentes respuestas que ellos podían informar. Hubo, digamos que para hacer, la entrevista pues era larga, pero aquí les puse como una partecita, ¿cierto? Donde se sacó más información para poder hacer los juegos. En la dimensión de puesto de trabajo, dentro de la entrevista, había una categoría que se llama formación laboral y 2 preguntas que tenían que ver con esta formación, ¿cierto? Cuando en su empresa realizan capacitaciones laborales, ¿considera que lo incluyen para que obtenga toda la información que ofrecen? ¿Cómo le gustaría que hicieran las capacitaciones? O sea, que ellos me dieran también las ideas, ¿no? Que ellos me dijeran, ¿cómo le gustaría a usted que fuera esto? Que lo incluyeran en esas formaciones. Aquí les puse algunas respuestas que me voy a permitir leerles. El trabajador sordo número 2 decía, el 90% no me incluye. Los programas y talleres están diseñados para oyentes, mientras yo soy sordo, no tengo los medios para que me hagan el servicio de interpretación. ¿Sí? O sea, él asume que él tiene que llevar el intérprete. ¿Sí? O sea, cuando le hago la pregunta es que yo no puedo llevar el intérprete, entonces me toca, me aguanto. ¿Sí? Esa es como la interpretación. Trabajador sordo número 4, yo sí quiero estar en esos discursos, me gusta, pero pues hace falta esa tecnología que sea como más incluyente, porque la verdad es que cuando es solamente hablado, pues es como muy difícil, hay muchos problemas de comunicación. Este chico, el número 4, me llamó mucho la atención, porque cuando hay otra pregunta por allá que yo les decía, ¿a ti qué te hubiera gustado estudiar? Él es de logística, estudió logística, me decía, a mí me hubiera encantado ser profesor de matemática, pero pues no pude. ¿Y por qué no pudiste? Porque no me enseño. O sea, en la universidad, cuando fui a la universidad y fui a averiguar matemáticas, me decían, no, para los sordos pueden estudiar esto, esto o esto, no es lo que quieran. ¿Sí? Entonces está el tema de deportes, de diseño gráfico, todo diseño gráfico y la parte de logística. Entonces él escogió logística, claro que tenía que ver más con matemática. Pero miren, por ejemplo, ese tipo, no es lo que usted quiera, ¿sí? Es lo que la universidad le pueda ofrecer.
En los talleres me aburro porque a veces no entiendo y por eso es importante hacer actividades, eso da más claridad. A veces me duermo porque no entiendo, hay que mostrar pruebas, ejemplos y así comprendo con más claridad. De pronto a los sordos, cuando ha habido algunas capacitaciones, se nos dicen algunas cosas, pero la verdad es que nos toca esforzarnos mucho para lograr que nos llegue la información. Sí nos capacitan, pero no entiendo nada por falta de intérprete y se la pasan hablando y hablando. En general no entiendo, pero sí hacen capacitaciones. Cuando hay imágenes, cuando hay logos, cuando hay actividades lúdicas, cuando hay otras ideas y otras estrategias, cuando explican la actividad, cuando están las imágenes, ahí para uno es mucho más fácil. Para las personas sordas captar esa información es mucho más fácil cuando es visual. ¿Sí? Entonces, con toda esta información recogida de las 11 personas, ¿sí? Además porque le ponía puntos suspensivos, porque me decían otras cositas allí, ¿no? La número 11 es licenciada en educación, ella está vinculada con Uniminuto. Entonces, me daba una información súper interesante, pues, de todo, de la forma de aprendizaje, además porque es licenciada en educación. Entonces, claro, me daba una información muy rica para poder diseñar. Creo que este es un video, ¿me puedes correr este video, porfa? Que ahí lo van viendo mientras voy hablando. Bueno, se sacaron unas categorías, se sacaron 3 categorías para trabajar con ellos, la participación en capacitaciones laborales. Ellos me dicen, yo sí estoy allí, pero yo no puedo participar, ¿sí? O sea, yo estoy en esas capacitaciones, pero a veces no participo porque pues no, no es que digan aquí o hagan equipo y no sé qué, y quién es el líder, y entonces ellos pues están, sí, venga compañero, venga aquí con nosotros, y pues ellos hacen allí, pero no están realmente en el proceso. La falta de inclusión en capacitaciones laborales y las preferencias en los procesos de capacitación, ¿cierto? ¿Cómo les gustaría a ellos que fueran esos procesos de capacitación? Bueno, desde ahí pues sacamos unas redes semánticas también de la formación, ¿cierto? Cómo se va manejando, esto lo hicimos pues con un software y trabajamos también con esos elementos que nos iban diciendo ellos, ¿cierto? Allá la de gestión humana le explica a uno como un resumen de las capacitaciones, pero no da la información ni nada. Entonces me decía, yo estoy en una formación 2 horas y después le pregunto a la de gestión humana y me dice, sí, que venga limpia y con el gorro limpio. O sea, en 2 horas dijeron eso, ¿sí? Entonces, para ellos es muy frustrante, ¿sí? Como que toda esa información me la perdí, o sea, no hubo cómo recoger toda la información que dieron. Una cosa también que sale de acá de estas entrevistas, si la persona de gestión humana está sensibilizada con la discapacidad, normalmente ellos se quedan en la empresa, ¿sí? La de gestión humana es… Digo la de gestión, normalmente son mujeres, pero el de gestión humana o la persona de gestión humana, ¿sí? Es fundamental para que esa inclusión sea efectiva, ¿sí? Que quiera estar, que esté sensibilizado, ¿cierto? Porque la gente se asusta. Yo voy a muchas empresas que me dicen, me encantaría, pero no sé cómo hacerlo, ¿cierto? Porque todavía nos da miedo. De hecho, hace 10 años no se habla tanto de inclusión como ahora, entonces pues vamos en ese camino. Pero todavía hay mucho miedo de hacer esas vinculaciones. Ahora estaba escuchando a la señora Olga, que hacen un trabajo espectacular también allí con personas con discapacidad cognitiva. Y claro, veía cómo ellos logran esas vinculaciones reales, ¿no? Dentro de las empresas. Sí. Una vez se hizo capacitaciones y explicaron sobre cosas buenas y malas o equivocaciones, hicieron preguntas de cómo nos sentíamos, estaban interesados y que les diéramos opiniones. Había 2 intérpretes, ¿vale? Esa es la que decía en la anterior que se dormía en las capacitaciones, ¿cierto? Pero aquí habían 2 intérpretes, entonces aquí ya me habló, yo les preguntaba, bueno, ¿y han habido unas que sean buenas, unas? Sí, una vez hubo una donde habían 2 intérpretes. Sí hacen algunas capacitaciones en general, sí, a nosotros también nos invitan, claro. Ahí están nuestros compañeros intérpretes, también ellos nos apoyan en toda la capacitación, sí, realmente sí lo hacen. Bueno, la triangulación de esta información que nos daban, digamos que aquí se trianguló únicamente pues esas preguntitas que les dije, ¿cierto? No toda la información que se recogió, sobre las personas sordas, los expertos, los rojitos son los expertos en inclusión, los azulitos o verdecitos son los empleadores y los amarillos son las personas sordas. Nos dábamos cuenta aquí en esta imagen
que hay una mayor densidad de información cuando hablamos de la falta de inclusión en capacitaciones laborales. O sea, en realidad todo apunta a eso, ¿cierto? De que ellos se sienten que no hay inclusión, o sea, hay una falta real de inclusión. Tanto los empleadores como los empleados, como los expertos dicen, sí, allí hay una falta real de inclusión. Y hay un mayor enraizamiento en la participación en capacitaciones, o sea, en realidad ellos quieren participar en esas formaciones, ¿cierto? Les gustaría mucho participar en esas formaciones. Los requerimientos que sacamos es que deben poder participar personas sordas y personas oyentes para poder que haya una verdadera inclusión, no hacer juegos serios únicamente para personas sordas. Los juegos deben servir para evaluar el conocimiento específico de la formación, importante. A nosotros nos han dicho aquí en la semana, cada que damos alguna charla, por favor, después les va a llegar un enlace a su correo para que evalúen, ¿cierto? Porque les interesa saber si esa información que nos han dado, ¿cierto? Cómo nos sentimos nosotros en este evento y si la información pues ha sido efectiva. Igual debe pasar con todo el mundo. Cuando usted va a cualquier formación le entregan después como una evaluación, ¿cierto? A ellos también, o sea, eso debe servir para poder evaluar en realidad si la información que se dio pues sí quedó. Los juegos deben funcionar de manera análoga, debido a que las instalaciones de las empresas pueden ser rurales o con poco acceso a internet, importante, porque teníamos algunas propuestas pues muy digital, no, es que ellos tiene que ser algo digital y algo que tenga muchas luces y que se mueva, ¿cierto? Pues chévere, sí, pero cuando veíamos las empresas, ¿cómo vamos a esta? Se queda en tal parte, allá no hay internet, el internet no corre, ¿sí? O están por fuera de la ciudad, no hay este tipo de proyecciones, ¿cierto? Entonces, eso también había que tenerlo en cuenta. La aplicación de los juegos debe hacerse paso a paso, generando varias actividades para una interpretación detallada. Salió pues de lo que ustedes les leí ahora, ¿cierto? Que hayan varias actividades, nos decía, o sea, que se puedan hacer varias cosas para poder que esa información quede. Y la aplicación visual, pues es fundamental, o sea, debe ser muy alta. Desde allí hicimos pues varias comprobaciones, ahí estábamos llevando también estas imágenes a la población, a las empresas, lo hicimos con estudiantes, ¿cierto? Los estudiantes, como sus trabajos pues de taller, trabajaron con juegos de carga postural, juegos de manipulación manual de cargas, juegos de movimiento repetitivo. Llevábamos estas imágenes para que ellos nos dijeran si sí, si no, si así se comprendía alguna cosa, si era mejor tener flechitas, el bueno y el malo, si era mejor con colores, y nos iban pues ellos explicando para ellos cuál era mejor en esas digamos que en cada una de esas imágenes. Bueno, en la aplicación de estos juegos nos diseñamos toda una metodología, ¿sí? ¿Cómo lo íbamos a aplicar? Para ello, pues hicimos una formación en ergonomía laboral, no en ergonomía en todo su esplendor, ¿cierto? Sino en ergonomía laboral. Lo hicimos en una empresa que se llama Calzado Rómulo. Tengo pues, digamos que la aprobación de ellos para hablar de esta formación que hicimos en su empresa. Allá tienen 45 personas sordas vinculadas formalmente. En la formación estuvieron 24 de ellas, también por los turnos pues que se manejan, ¿cierto? Y por lo que les decía ahora, que no todos son usuarios de lengua de señas. Y lo hicimos en 4 momentos. Entonces, el primer momento fue el momento de los presaberes. Bueno, ¿ustedes qué saben de ergonomía? Entonces nosotros así muy inocentemente llevamos un formatico pequeñito, ¿cierto? Estaban los intérpretes acompañándonos siempre. Un formatico pequeño que decíamos, pónganos 5 palabras, cuando yo digo ergonomía, ¿para usted qué es? ¿Cierto? Y les dimos un ratico. Listo, pásenme los papelitos, todos en blanco. Ni una palabra, ni una de los 24, ¿sí? Los que estaban ahí oyentes sí llenaron, pues obviamente ponían cosas, mano, así fuera, ¿cierto? Pero ponían palabras. Ellos no. Cuando empecé a preguntarles por qué, con el intérprete, pues por qué no conocían de hecho no hay una seña para ergonomía, ¿sí? No hay una seña para ergonomía. Hay que decirlo letra por letra. Entonces, no, ellos no tienen en su cultura, no existe eso de la ergonomía. Existe el dolor, ¿cierto? Pero no existe la ergonomía. Entonces, bueno, nos dimos cuenta de esto. Después hicimos entonces la contextualización, una charla magistral
máximo 20 minutos, o sea, teníamos todo cronometrado, muchos videos, hicimos videos, de hecho, explicando el tema de la interacción, ¿cierto? El tema de la carga física, qué significa, la manipulación manual de cargas, el movimiento repetitivo, videos, imágenes, bueno, malo, o sea, cada uno de esos elementos, 20 minutos únicamente, acompañados por los intérpretes y también que ellos estuviesen organizados en U para poder que todos tuviesen acceso a la información. Y luego hicimos la aplicación de los juegos serios, ¿cierto? Entonces había 2 juegos serios de carga postural, un juego de manipulación manual de cargas y un juego de movimiento repetitivo. Tú le puedes, yo con este le puedo dar clic a alguna de ellas, no, sí. Tú le puedes dar clic al amarillo, al cuadrito amarillo, eso, vale, ese es un video, por favor. Ahí estábamos aplicando los juegos serios con ellos, entonces el intérprete, ¿cierto? Les iba explicando qué significa, pero ustedes pueden ver la interacción de todos, ¿cierto? Cómo todos se iban ayudando, entonces para que encontrara, pues era como un busca a la pareja, algo así, ¿cierto? Entonces le decían, le iban diciendo a ella cómo era, los demás se burlaban, bien, lo hizo bien, ¿sí? Entonces ese tipo de cosas se generó en todos los juegos, ¿vale? Fue muy interesante ver esa interacción que ellos tenían, cómo pasaban. Es que el video no me dejaba cargar más videos, pero ahí en la memoria tengo más videos. Cómo ellos pasaban de una isla a la otra y querían devolverse, ¿cierto? Porque teníamos un tiempo para hacer la formación, no nos daban todo el día. Entonces, venga, otra vez, vamos acá. Y ellos seguían, pues, explicando, no, otra vez en esa. Y escuchaba uno cómo se reían, cómo el otro lo iba haciendo bien, mira si el otro cómo lo está manejando. Entonces, fue un éxito realmente trabajarlo de esta manera. Aprendieron más de los juegos serios que de la clase magistral, ¿sí? Que les estaba dando biológico, o sea, todos, ¿cierto? Todos estos elementos y poder llevarlos, ¿cierto? Y no únicamente a la población sorda, pues poder trabajar también con otro tipo de discapacidades, porque hablando, por ejemplo, con las personas con discapacidad física, nos decían, cuando hacen esos programas acá de evacuación, de incendios, ¿cierto? Que nos llevan por allá al patio, a prender incendios, nosotros de acá mirando, porque yo no puedo ir en silla de ruedas hasta allá o en la muleta no puedo ir hasta allá, que siempre los llevan como a un campo abierto, ¿cierto? Obviamente. Entonces, miren cómo hay estas oportunidades también, ¿cierto? Ustedes que también están trabajando en estos campos, pues de hacer ese tipo de elementos para, y trabajar con las universidades, a trabajar con universidades que tengan diseño, ingeniería, ¿cierto? Trabajar ese tipo de proyectos. Bueno, sigamos aquí. Al final les decíamos, listo, pusimos un código QR, les dijimos, por favor, lean ese código y digan una palabra que para ustedes signifique ergonomía. Y salió esta nube, ¿sí? Al principio, 0 palabras y acá la que más tuvo fue interacción. Eso nos pareció súper impactante, ¿cierto? Porque claro, con los juegos, para ellos el tema de interactuar se volvió muy importante. Bienestar, comodidad, adecuación, postura. Bueno, estaba obviamente dolor de mano, cuerpo, cuello, ¿no? Que también para ellos, pues significó, para algunos de ellos significó eso, ergonomía. Esta era la charla que les quería dar el día de hoy. Tengo por ahí más videitos y de pronto les interesa ver los otros juegos cómo se comportaron. Aquí pues tenemos las conclusiones, ¿cierto? De los hallazgos pues, que tuvimos, que confirmaron que en realidad es importante tener unas actividades diferentes con la población. Si yo voy a decidir, si yo como empresario tomé la decisión de hacer inclusión laboral, pues tengo también que tomar la decisión de hacer ajustes, ¿sí? Y los ajustes no son únicamente en el puesto de trabajo, es en toda la actividad, ¿cierto? Desde la ergonomía es en toda la actividad. Y la actividad incluye cómo almuerzan, incluye como, por ejemplo, ellos me decían, yo voy al casino, entonces ya la señora de la cafetería me entiende cuando yo quiero decirle que no quiero esto sino esto, ¿sí? Porque, pues claro, tampoco nadie ha ido a decirle a la de cafetería cómo se dice puré, cómo se dice arroz, pues no, o sea, ella también intenta pues, entenderse, ¿cierto? Entonces, cuando uno hace una inclusión laboral tiene que ir a todos los momentos, a todas las tareas que se tienen, ¿sí? Porque no es únicamente, uno no va al trabajo únicamente a trabajar, uno socializa, uno come, ¿cierto? Uno se ríe, uno chismea, todos, ¿cierto? El momento del cafecito es importantísimo por no darse cuenta de cosas de la empresa. Entonces, desde allí, el tema del enfoque, del diseño centrado en el usuario, entender a la persona, no pensar
porque a veces cometemos ese error, yo sé cómo aprenden ellos, ¿no? Hay que hacer el ejercicio de preguntarles en realidad, de que ellos nos digan qué es lo que necesitan, ¿cierto? Bueno, hay varias allí conclusiones, y pues me quedo también con esta frase de Olof Hansson que dice: mi mayor obstáculo no es mi sordera, sino superar la ignorancia y los prejuicios de quienes no entienden lo que pueden hacer las personas sordas. Muchísimas gracias. Si tienen de pronto alguna pregunta, comentario, sugerencia. Pues esto habrá que multiplicarlo pues, a las demás, no sé si es discapacidad, pero los ciegos, ¿cierto? Las personas con alguna discapacidad cognitiva, con dificultad de movilidad. Yo he estado como consultando sobre el tema porque de verdad que en las empresas de nosotros hay personas con mucho más maduras. Por lo menos ya hay eso, ¿no? Y también por ahí hay una circular que esperamos que se vuelva normatividad también, de obligatoriedad pues, para la vinculación. Lo que pasa es que, por ejemplo, acá, en esta empresa, el dueño tiene un hermano sordo. Entonces, él está sensibilizado al tema y los vincula. Pero en realidad, pues cuando uno, no es por criticar, ¿no? Pero cuando uno empieza a mirar, claro, o sea, él los ha vinculado. Y él quiere más, entonces me dice, yo quisiera tener 60, yo quisiera, y yo les enseño, yo soy capaz de enseñarles, y la gente lo ama, además, ¿cierto? Es como su ídolo. Pero en realidad la inclusión no es real, ellos no saben, las directivos no saben lengua de señas, no saben qué profesiones tienen, ellos, por ejemplo, están todos trabajando contra la pared, porque como son sordos y no se comunican, entonces están contra la pared, esa es la lógica, ¿sí? Claro, entonces uno dice, ¿y por qué están todos? No, es que mire, usted ve toda esta zona que están ellos, entonces toda la U es de personas sordas, ¿sí? Porque como ellos no se comunican, entonces hay que tocarlos, entonces es más fácil, nadie se quiere hacer allí, pero a ellos no les molesta. ¿Usted le ha preguntado si no le molesta? ¿Sí? Entonces son ese tipo de cosas, ¿no? Que sí hay que ser una, por lo menos ya estamos hablando del tema, que es muy importante, pero todavía nos falta muchísimo, muchísimo. Atentico que levantó la mano por acá. No, me sorprendió lo que acabas de decir. Primero felicito porque este trabajo que vienen realizando es muy importante y ese es el gran problema cuando hablamos de diseño universal y de inclusión, que cuando queremos hacer inclusión nos volvemos excluyentes. Eso que tú dices que los dejan alrededor, los contratan, pero los excluyen, los estigmatizan. Ustedes que no oyen, háganse alrededor. Entonces, las barreras actitudinales son las primeras que hay que romper, pero creo que ustedes ya dieron un paso importante y los felicito. Pues felicitarlos también por el trabajo y creo que todo el tema de discapacidad está muy subregistrado porque se nos vuelven invisibles, porque el solo salir a la calle se vuelve una barrera. Entonces, aunque en las empresas ya con la nueva norma los debemos incluir y buscar la manera, el solo de llegar al trabajo con el transporte público, pasar una acera, un montón de situaciones que a veces, aunque la norma esté, muchas veces la familia por protegerlos, pues los van encerrando, entonces lo que digo, se nos vuelven más invisibles de lo que, pues de la minoría que ya son. Creo pues que el trabajo es muy interesante, nos falta muchísimo en temas de salud pública, ¿cierto? Porque es complejo que la empresa por lo menos se esfuerce, haga las adaptaciones, pero que el solo llegar a su puesto de trabajo se le vuelva caótico a la persona que, pues cierto, con la discapacidad. Entonces creo que debería hacer más el esfuerzo desde la salud pública y los entes territoriales. Sabemos que no sé qué es obligación poner una rampa de acceso hasta en locales comerciales y uno ve que las hacen con
inclinaciones terribles, o sea, como por cumplir, pero una silla de ruedas nunca va a poder llegar, pues no va a poder pasar, se vuelve antes un riesgo adicional, ¿cierto? Entonces, ni desde la arquitectura ni el diseño, o sea, el solo hecho de tener los apartamentos ahorita tan estrechos, yo me pongo a pensar, alguien se fractura un pie, que es lo más fácil que nos puede pasar, una silla de ruedas en un baño ahorita no cabe por ninguna parte. Entonces, un montón de escaleras, o sea, el mundo no se ha imaginado cómo realmente ser incluyente en todos los sentidos pues, que se requieren, ¿cierto? Estamos demasiado cortos y en las universidades no nos enseñan este tema. Entonces, ¿qué hay más universal que la educación o la salud? Y yo soy médico y me llega un paciente sordo y yo lenguaje de señas, no sé, o sea, siempre tiene que llegar con otra persona para yo poderlo atender. Y son las profesiones más sociales que hay, la educación y la salud, y nos vemos muy cortos para poder resolver sus temas. Mira que eso me decía una persona sorda en una de las entrevistas, me decía, ¿usted va con su mamá al médico y le cuenta al médico lo que le pasa delante de su mamá? Le decía, no, a mí sí. ¿Sí? Y ese la mamá le tiene que explicar qué es lo que tiene, no el médico. Sí, el acompañante. Sí. Bueno, muchísimas gracias por la información. Yo vengo de la Universidad de la Costa y dentro de los proyectos que se tiene desde la Dirección de Bienestar Laboral que nosotros estamos trabajando, siempre lo que más nos ha llamado la atención es cómo comunicarnos, ¿verdad?, con nuestros colaboradores cuando ingresan. Hace poco estuve viendo un artículo o una noticia de una institución que graduó a la primera promoción inclusiva, donde estaban aprendiendo el lenguaje de señas. Para mí eso no es algo nuevo, porque tengo familiares que tienen discapacidad que son sordos, y yo conozco el lenguaje desde niña, o sea, yo me comunico con mi prima sin ningún inconveniente. Pero yo decía, cuando estábamos hablando en una mesa de trabajo que estábamos haciendo en la universidad, decía, ¿y qué tal si hacemos, así como promovemos los estudios de otro idioma, por qué no les enseñamos que hay otro idioma, que es el lenguaje de señas? Entonces, eso es lo que estamos tratando de. Es un proyecto bastante retador, porque de bienestar estudiantil atendemos a los estudiantes que de pronto tienen algún tipo de discapacidad. El que más tenemos en la universidad es de vista, de visión. De sordos, la verdad, creo que tenemos solamente un estudiante, pero él logra escuchar un poquito, o sea, no es del 100% discapacitado, es un tema auditivo más. Entonces, es como, una vez nos sentamos también con gestión humana y le dijimos, hablemos sobre este proyecto que tenemos desde Bienestar Laboral para poder crear una nueva cátedra o una nueva clase del idioma, un nuevo idioma del lenguaje de señas. Entonces, eso también podemos comenzar. Creo que en todas las ciudades, cualquier tipo de negocio, cualquier tipo de actividad que se dedique a una institución, siempre en cada ciudad hay un club de leones o personas que tienen formaciones para los sordos, o que tienen colegios para sordos y mudos, porque no todo el sordo es mudo, bueno, en fin. Entonces, ¿cómo buscar esas alternativas para que nos den cursos de aprender el lenguaje de señas? Inclúyanlo dentro de su plan de bienestar, inclúyanlo dentro de sus actividades de formación. Cada vez que quieran aprender algo nuevo, aprendemos una nueva seña, lo que sea, y que comencemos siempre desde lo básico. Por lo general, cuando hacemos una actividad de bienestar laboral, se los pongo aquí nos saludamos con un lenguaje de señas y le damos una nueva seña, que es gracias, hola, o el nombre, que lo digamos o sea, lo que sea, o decimos el símbolo de la Q con las letras, y ahí vamos. Entonces, es como una manera también de ir creciendo, porque no va a ser fácil mientras también tengamos todas las deficiencias de la parte de salud y de infraestructura y pues de conocimiento. Entonces, como que esa es una gran experiencia que podríamos compartir para que todos también, a nivel pues nacional, en un futuro, logramos tener una cátedra de las lenguas o el lenguaje de señas como un nuevo idioma. Bueno, primero que todo, pues este es un trabajo de mucha sensibilidad humana,
muy lindo. Quería preguntarte algo y es, me llamó mucho la atención que dijeras que lo que ha motivado al empleador era que tenía un familiar, sí, exacto, en la misma condición. Entonces la pregunta aquí es, no sé si les preguntaron o él lo manifestó, si había pues usado como la experiencia que tiene real vivida de frente pues para hacer algunos cambios como los que tú estabas proponiendo para que mejorara la comunicación al interior de la empresa. Y bueno, y también si el hermano estaba vinculado laboralmente o estuvo vinculado durante un tiempo y en qué trabajaba. Claro, el hermano es el supervisor de los sordos. Sí, es el supervisor. Claro, el señor Rómulo se llama Rómulo Marín. Él desde los 11 años me contaba que él aprendió a hacer zapatos, ¿sí? Entonces se llamaba, ¿cómo es que me dice? Clínica del doctor Rómulo, algo así se llamaba ahí en la casa, pues, el pedacito donde arreglaba zapatos. Y ya ahora pues tiene una empresa con más de 1000 empleados, ¿sí? Y él me decía eso, es que yo le enseñé a mi hermano Carlos, y él se sentaba al lado mío, es que, a ver, él me lo dice como si fuera algo muy fácil, ¿no? Me dice, como yo veía que él no estudiaba, era difícil para él comunicarse, yo lo sentaba al lado mío y le iba explicando cómo se hacía, y le decía a él que me ayudara, y él aprendió, ¿sí? Y ahora que yo tengo la empresa, pues lo vinculé a él como supervisor, y él es el que supervisa, pues se comunica con las personas sordas. Pero, por ejemplo, don Rómulo no sabe la lengua de señas. Él se comunica con Carlos, porque Carlos le lee los labios y porque tienen unas señas en las cuales se entienden, ¿sí? O por WhatsApp, ese tipo. Pero él no, yo le dije, ¿por qué no la sabe si tiene un hermano sordo? Entonces me decía, es que en la casa nunca nadie aprendió, ni él, porque él no estudió, ¿cierto? Sino que él se comunicaba con nosotros si algo está caliente, si tiene hambre, si tiene frío, si está cansado, ¿sí? Pero no la lengua de señas. Entonces, claro, el señor Carlos, pues sí le ha ido como exigiendo, digamos, cositas, ¿cierto? Pero cuando uno habla con las personas sordas, nos decían, es que no les gusta a Carlos, ¿sí? Porque claro, él tiene otro estatus en la empresa, ¿sí? Otra posición en la empresa. Entonces, no, es que él nos regaña, ¿sí? Dice que hacemos las cosas muy lentas. Pero claro, él es el encargado de hacer pues esa comunicación o esa intermediación. Compleja, porque no habla la lengua de señas, ¿sí? Tampoco ha estudiado nada para ser supervisor, entonces tampoco es un buen líder en este caso. Y además pues tiene esa postura, ¿cierto? De ser el hermano del dueño y donde no soy intocable, ¿sí? Entonces tiene otra postura. Pero claro, a don Rómulo siempre le dice, no, es que es muy fácil enseñarle a ellos. Yo le enseño, tráigame otros 60, yo les enseño, ¿sí? Pero es una cosa así, es una cosa muy informal, ¿no? Obviamente, pues, es una labor muy bella la que hace, pero claro, cuando uno empieza ya desde el punto de vista de la SCT o de la ergonomía a mirar todo, por detalle, uno menos mal que no ha pasado nada en esta empresa, ¿sí? Porque hay unas cosas que uno, ¡ay, Dios mío! De uno le diciendo, no, don Rómulo tiene que sacar esto de aquí, pilas con esa parte allí de tintes y de químicos, eso aquí no puede tenerlo aquí adentro. Sí, eso hay que sacarlo. Sí, esas cositas uno pues le va como, llame a la EREL y pida una asesoría sobre tal cosa, ¿sí? Pero claro, es complejo, digamos, con él como que él es como muy, sí, eso se puede, tráigalo, yo sé, ¿sí? Él quiere, por ejemplo, hacer como una escuela. Antes de la pandemia, él compró unas máquinas con la intención de tener como una escuela para personas sordas y que ellos monten sus… Es una persona bonita, ¿no? Él quiere que ellos monten su empresa. Él les enseña acerca de que ellos la monten, ¿sí? No importa que hagan competencia, o sea, haga. Pero llegó la pandemia y se quedó con esas máquinas allí. Cuando la pandemia ya pues pasó y se pudo volver a vincular, pues venga y trabajen porque no tenía ya… digamos que ni el dinero, porque pues obviamente cayó un poco la empresa, ni el dinero ni la gente para poder montar la escuela pues que él quería. Y no tengo el apoyo, yo le he dicho a los alcaldes, yo he hablado, ¿no? Siempre está como en ese cuento. Pero es una intención bella que tiene, lo hace, no solamente tiene la intención, sino que lo hace, él lo vincula, pero pues digamos que esa inclusión pues real, pues no llega a ser. ¿Vale?
Bueno, muchísimas gracias y gracias por quedarse hasta el final. No, igual yo. Ya era eso, ya era mandarlos a almorzar. Vamos a almorzar. Y los que quieran continuar con nosotros, retomamos actividades a las 2 de la tarde. Aquí los esperamos.